Federación, independientemente del año o del ejercicio fiscal o de cuál sea el partido que gobierna, siempre es motivo de debates ríspidos, críticos, agudos, y en vísperas de un proceso electoral en dos entidades de la República y luego la antesala para el 2024, estos se incrementan. Yo lo platicaba con mis compañeras y mis compañeros, ya es una sucesión anticipada y la marcha es una confirmación de eso. El debate que se ha generado por la reforma electoral también es parte de ese debate que ya se está dando. Tienen todo el derecho, como bien dices, la Constitución establece derecho a todas las mexicanas y mexicanos que mientras no violenten los derechos de otros, mientras no los trastoquen, se pueden manifestar abiertamente. ¿Para qué se van a manifestar? Para seguir la consigna, la doctrina de Claudio X González. Eso es lo que van a hacer. ¿Quién es el convocante? Y por eso cuando utilizan el término hipócrita, se refiere a una persona que finge lo que no es. Han dicho de manera reiterada que no los une nada a Claudio X González. Sin embargo, Claudio X González los convoca por Mazarik a una oficina y ahí les jala las orejas cada vez que es necesario. De manera abierta lo hizo para la reforma eléctrica, después lo ha hecho de manera sucesiva y ahora él quiere seguir, lo he dicho y se lo digo abiertamente con todo respeto, quiere seguir utilizando como un instrumento de control faccioso una parte del Consejo General del INE. Ese es el fondo y que no se devele qué es lo que ocultan realmente detrás de estas cortinas de humo. Lo que ocultan en realidad es el dispendio de los recursos, es miles de pesos los que están en disputa en el propio instituto. Entonces, estamos históricamente en nuestro país, vivió una lucha entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, que ha continuado. Incluso, yo lo he dicho, el propio salón de plenos de la Cámara tiene una conformación simbólica. Unos estamos del lado izquierdo y los otros están en el ala derecha. Si ustedes están de frente a la tribuna, van a ver del ala derecha del salón a todo el movimiento que se resiste. Y cuando se resisten, pues es que es un movimiento que quiere conservar. ¿Y que quieren conservar? Privilegios, canonjías. Ese es el fondo del tema. Y el otro es un movimiento liberador. Es un movimiento que quiere que este país sea más justo, más democrático. A favor del INE estamos todos. El INE tiene que ser una institución fuerte, capacitada, profesional, garante de los principios básicos de la democracia, la legalidad, la transparencia, la certeza, la equidad y la máxima publicidad. Y si a eso vamos, todos estamos de acuerdo. A favorecer la consigna de un grupo de personas encabezadas de manera visible por Claudio X González es nuevamente retroceder en este país. Bueno, ahí está. Hablando precisamente de la marcha, la participación de los partidos políticos no contamina precisamente esta, digamos, posición ciudadana de los que van a participar el próximo domingo, por una parte. La otra es toda esta anticipación de presidencial, de elecciones, etcétera. ¿Es buena o es mala? Recordando, por supuesto, que el que abrió la puerta para que muchos se pronunciaran fue precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador al declarar a las corcholatas, ¿no? Entonces, se ha contaminado con esta posición la cuestión electoral, el proceso rumbo al 2024, y también preguntarle acerca si se mantiene todavía la presencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad hoy en la tarde para su comparecencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, miren, todos estos años se hacía de manera soterrada, formaba parte de la práctica política en nuestro país que fueran encuentros soterrados, reuniones lo menos visibles posible.
El presidente lo que dijo es: todo el que aspire tiene derecho. Los derechos de todos los mexicanos, independientemente de su preferencia religiosa o política, ideológica, es que puedan aspirar a ser presidentes de la República, que lo expresen abiertamente, que se manifiesten. En el caso de nuestro movimiento están perfectamente definidas las posiciones y de manera abierta también todos aquellos que quieran sumarse a las diferentes posturas y propuestas que tiene el movimiento, llamadas corcholatas. Y los otros son 42. Seguramente se van a ir decantando y habrá declinaciones en favor de uno o dos. Bueno, acá mismo tenemos a uno que se anda promoviendo, ¿no? Anda de manera reiterada utilizando la posición que tiene para expresarse y está en su derecho. Yo lo he dicho, está en todo su derecho. Lo único que no puede hacer es mezclar la posición que tiene de representar a todas y a todos los diputados. No se representa a sí mismo, representa a toda la bancada. Las expresiones que yo pueda hacer las hago como coordinador del grupo parlamentario de Morena, pero las posiciones personales no involucro al grupo parlamentario, menos a la Junta de Coordinación Política. He sido siempre respetuoso, incluso ustedes lo han visto. Cuando fue presidente mi querido amigo Rubén Moreira de la Junta de Coordinación Política, yo le di en todo momento, a pesar de que nosotros teníamos la mayoría, para mí el presidente de la Junta, que merecía todo el respeto, el fortalecimiento, era el diputado Rubén Moreira. Entonces, hay que acostumbrarnos a la nueva manera de enfrentar la democracia en México, más transparente. Y por lo que hace a la comparecencia del licenciado Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, será hoy por la tarde en las Comisiones Unidas de Infraestructura y de Energía. Coordinador, ¿cómo está? Muy buena tarde para usted y todos. Pues dos consultas. La primera, en el tema de la reforma electoral, pues se menciona este tema que se va a pasar para diciembre. Es preguntarle, consultarle si finalmente va a hacer eso. Y el segundo tema que el presidente López Obrador expuso en la matutina hace algunos días, de que quiere voto electrónico para 2024, es justamente preguntar estos dos temas y obviamente su postura respecto a lo que está pasando allá en la Fiscalía del Estado de Morelos, coordinador. Gracias. La reforma electoral, ustedes lo saben, son 107 iniciativas, 54 constitucionales y 53 se refieren a reformas a las 6 leyes que están vinculadas a la cuestión electoral. Se integró un grupo de trabajo, son muchas. El propósito que hicimos en la Junta de Coordinación Política por unanimidad, aunque después alguien dijo que siempre no, pero fue por unanimidad, ahí está la versión estenográfica. Se acordó constituir un grupo de 42 legisladores, 21 propietarios y 21 suplentes. Ellos deben de sesionar mañana, tengo entendido, para una primera aproximación. También convenimos que el grupo de trabajo, analizando en sus méritos las iniciativas, debería de tener un primer producto, la primera aproximación, el día 9. De tal manera que cuando yo mencioné que tenía que ser en diciembre, no me refiero durante todo diciembre. Hay que recordar que el último día del mes de noviembre es martes y de sesiones, y luego el primero es jueves, entonces tiene que ser en esa semana, por eso sería 1 de diciembre, ¿no? Y sobre el tema que tiene que ver con el voto electrónico para 2024 que el presidente quiere. Son diferentes los temas. El voto electrónico es uno donde hay coincidencia, hay que ver de qué manera se instrumenta, la inversión que se tiene que hacer, la conectividad que haya en el país. Entonces eso requiere, además de instrumentarlo, ir definiendo de manera paulatina dónde se puede realizar y dónde será de manera gradual o paulatina. ¿El tema de Morelos no tiene alguna postura que nos pueda compartir? Sí, claro que sí. Con relación de Morelos, fue un tema que se debatió ampliamente
aquí en la Cámara de Diputados el año pasado. El año pasado, cuando tenía procesos abiertos el fiscal de Morelos, él argumentó que tenía fuero constitucional y que no se podía iniciar ningún procedimiento de carácter judicial con él. Acá se demostró que no solamente el fiscal de Morelos, ningún fiscal tiene la protección del fuero. Al contrario, ellos son los primeros que deberían de enfrentar los procesos. Desde entonces ya se hablaba de que algo no andaba, yo no voy a presuponer ni a prejuzgar, pero que algo no andaba bien porque ya tenía varios procedimientos iniciados, varias carpetas de investigación que ponían en duda su conducta, la manera, el profesionalismo, la honradez en el desempeño de su cargo. Incluso se cuestionaba su ética en esas averiguaciones. Yo lo comentamos aquí, no nos metimos al fondo del tema porque no era materia, pero sí expusimos de manera puntual que no tenía fuero constitucional. Entonces ya hay un antecedente ahí y hay que esperar que las autoridades judiciales sean las que diriman el tema. Gracias. Diputado, buenas tardes. Muy joven. Gracias. En materia presupuestal, diputado, aquí estaban los panistas, luego estuvieron los perreístas asegurando que no se le va a mover ni una coma a pesar de que presentan alrededor de 2,000 reservas. ¿No se le mueve ni una coma al presupuesto? No le han movido ni una coma a su argumentación. Es al revés. No, en materia la misma argumentación de hace 4 años y se les demostró que hubo modificaciones. Y luego, yo lo he dicho, los dictámenes, los proyectos, las iniciativas no muerden. Hay que leerlas. Es muy fácil, es muy cómodo irse al bulto. Y lo hacen de manera rutinaria. No revisaron el presupuesto, no conocen sus ramos, no conocen los capítulos de gasto, desconocen las partidas presupuestales y no tienen por qué conocerlo todo, pero sí pueden al menos leerlo. Y tuvo una modificación sustantiva. Lo que no saben es el procedimiento. El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene la atribución de presentar la iniciativa con proyecto de decreto que incluye el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué viene incluido ahí? Las propuestas que hicieron de manera soberana, primero los poderes, incluida la Cámara de Diputados. Nosotros, el Comité de Administración, con el aval de la Junta de Coordinación Política, presentó antes de septiembre su propuesta de presupuestos 2023. Lo mismo hizo el Senado de la República. Ambas cámaras definen el presupuesto para el Poder Legislativo. Del Poder Judicial presentó la suya, en la que incluye el presupuesto para el Tribunal Federal Electoral. Los órganos constitucionalmente autónomos, desde la Fiscalía, pasando por el INEGI, el INE y el INAI y COFETEL y todos los organismos constitucionalmente autónomos hicieron lo mismo, presentaron su propuesta a Hacienda. Hacienda lo único que hace es integrarla y mandarla, no es un filtro como dicen. Hacienda no puede tijeretear nada que no le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, a las dependencias del Poder Ejecutivo. El resto llega acá y nosotros hacemos una revisión. A mí personalmente yo lo hice. Hice la minería de datos por ramos administrativos, lo hice por sector, lo hice por poder y organismos constitucionalmente autónomos. Y quiero decirles, por ejemplo, acá hay que reconocer que conforme a los criterios de política económica que siguió Hacienda, el que se incrementó proporcionalmente a la inflación el único que lo hizo fue la Fiscalía General de la República. Por eso no se le movió absolutamente nada. Todos los que tenían arriba del 3.5 fue motivo de revisión. Y sobre todo los que tenían por arriba de 5%. Y ahí fue donde hicimos los ajustes para poder garantizar un mandato que nosotros mismos nos dimos
cuando aprobamos el transitorio al cuarto constitucional que establece que todos los programas sociales tienen que ser progresivos, que tiene que haber incremento. No solamente incremento porque va a haber un mayor número de adultos mayores que van a recibir su pensión universal, sino también el incremento con relación a este ejercicio fiscal. Por eso va a haber incremento en todos los programas sociales, porque es un mandato constitucional y teníamos un déficit ahí, en la revisión que hicimos, de casi 6,000 millones de pesos. ¿De dónde salieron? De todos estos organismos, incluida la Cámara de Diputados, que estaban por arriba de lo que se había hecho en el resto de las dependencias y poderes. Por eso fue la Cámara de Diputados, muchos de los organismos constitucionalmente autónomos, los que ajustamos su presupuesto. A nadie se le recortó, que por ahí no les andan inventando que al INE se le bajó su presupuesto, tiene un incremento, es el que más creció de todos los organismos constitucionalmente autónomos, 2.5 en términos reales. ¿De dónde nace esta queja del recorte precisamente al electoral? ¿Perdón? ¿De dónde nace esta queja del recorte al electoral entonces? O sea, ¿de dónde sacan sus datos, vaya? No es lo que yo quisiera saber, también me lo pregunto. No lo conocen, no lo leen. Gracias. La última, mi Alfredo. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo soy. A ver, unas preguntitas. La semana pasada Monreal, ahí en el Senado, estaba él comentando. Bueno, cuando habla de alguien que está usando su posición para promocionarse, se refería a Monreal, ¿verdad? ¿A Ricardo Monreal? No. Hace ratito, cuando empezó la primera pregunta, que alguien usaba. Es pregunta, no es. Él es coordinador, no es presidente. Ok, a lo mejor me refería a otro. Disculpe, una disculpa. Bueno, Monreal estaba diciendo que como viene la propuesta de reforma electoral por parte del gobierno de presidencia, los partidos chiquitos desaparecerían, chiquitos siendo sus aliados el PT y el Verde. ¿Eso es una verdad o tiene una mala apreciación él en ese punto? La otra es cuando se habla de que los dineros se apoya a la derecha y que los partidos de oposición apoyan a la derecha, ¿por qué la Cámara de Diputados y Presidencia no han eliminado el Fobaproa, que es un barril dinero que se va ahí y es de los banqueros? El Fobaproa pues es una trampa, ¿no? Porque si alguien no paga su tarjeta de crédito ahorita, aparte de que lo reporta como pérdidas a Hacienda y que es deducible, pues el Fobaproa se lo reembolsa. Entonces, ahí, ¿cuándo van a hacer algo ustedes? Todavía quedan 2 años, ¿no?, para atender ese tema. Y además fue una promesa de campaña lo del Fobaproa, de eliminarlo, ¿no? Y ya la última, me llama la atención la expresión simplista que dicen, es que si vas a la marcha eres un manipulado de los de la derecha, pero si vas a las marchas de Morena, entonces eres de los buenos. ¿Por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué? Y no creo que sea de usted, porque usted llegó por la democracia aquí. Andrés Manuel también llegó por la democracia, pero Andrés Manuel es así como conflictivo. ¿Por qué usted seguirle ese conflicto cuando podían, si alguien no piensa igual que usted, pues está bien, ¿no? Y si piensa igual que usted, pues qué bueno. Pero ¿por qué discriminarlo e insultarlo? Porque dicen, nada más me refiero a uno, pero si toda la gente marcha, y no todos son borregos, o sea, muchos marchan por convicción, como lo hace mucha gente de Morena, muchos marchan por convicción a Morena, no son borregos. ¿Por qué esa promoción del odio? Sobre todo entendemos que Andrés Manuel es así, pero los demás, ¿por qué promueven tanto el odio? Gracias. Voy a empezar por lo último. Primero, no es así. No es así. Esa es la opinión y yo respeto como todas. Pues esa es la libertad que tenemos, la libertad de expresión, de disentir y de debatir. Lo que pasa es que nos acostumbraron 30 años a los partidos descafeinados. El Pacto por México, todos eran iguales. El modelo de negocios a través de cuotas, lo que único que hizo fue de tener partidos descoloridos, descafeinados, partidos light, donde hay que acordar, porque eso es lo nuevo, es lo de hoy, el consenso. Aunque entre el consenso se hubieran llevado entre las patas con 14 reformas constitucionales al país, sobre todo en materia energética, la pérdida de la soberanía, porque detrás de todo eso estaba la lana y la cuota. Era el régimen de cuotas y de cuates. Y somos diferentes, claro que somos diferentes. Y se trata de que la gente pueda discernir, pero la marcha no va a ser para rendirle un tributo al presidente. Lo van a agredir,
lo van a atacar, lo van a señalar y tienen derecho en hacerlo, pero también tiene el derecho él de réplica y de contestar, como la tengo yo. Y entonces ese es un ejercicio democrático, es un ejercicio dialéctico y la democracia está basada, insisto, en la dialéctica, no en la lógica. Y la oposición a nosotros tiene todo el derecho, pero yo tengo todo el derecho de decir que ellos se van al bulto, al no sistemático, al ataque, señalar, no. Yo digo no. Y la sociedad se define, todos nos definimos de manera puntual, no hay nadie políticamente neutro, todos tenemos una posición y los únicos, incluso los que no tienen una definición política, es una definición política, no tener ideología es una ideología, no tener una religión es una religión. Entonces, ser gnóstico o agnóstico implica una definición y así tiene que ser, y no porque nos evitamos muchos problemas, le quitamos al país toda la opacidad que a partir del supuesto del consenso se estaba construyendo un gran país. Entonces, las diferencias yo creo que deben existir, son lo que hoy mismo los Estados Unidos, aunque prácticamente son lo mismo los dos partidos, pues van a discernir los norteamericanos cuál es el rumbo que sigue con relación a la conformación de sus dos cámaras. Luego, la obligación, lo que tiene que ver con las obligaciones, el FOBAPROA es una obligación y es una obligación que está establecida y quitarla tiene un costo mayor. Entonces ya el costo ya se pagó, hay que hacerlo. Y de Monreal, yo respeto la posición del senador Monreal, él hizo un análisis de la iniciativa. Yo creo que la representación pura, yo estoy a favor de la representación pura y coincido con él. Si nos hubieran hecho caso y aceptar la reforma constitucional de la representación pura, el primer perjudicado es Morena. Olvídense de los partidos chiquitos. El primer perjudicado sería Morena. Si hubiese estado vigente la propuesta que está en la reforma que presenta el gobierno de la República, si hubiera sido vigente en el 18, Morena no hubiera tenido mayoría por la sobrerepresentación. Si hubiera sido vigente para el 2021, no seríamos 202 diputados, seríamos 164 diputados de Morena. Entonces, ¿por qué? Porque es una representación pura, genuina, como hay modelos que se han ensayado y que se practican en otras partes del mundo. El más, digamos, cercano a esta propuesta es el italiano y el alemán, pero yo respeto la de él, pero sí, efectivamente, yo no me iría hacia los partidos chicos, no, al propio Morena. Claudia Salazar de Reforma. Claudia Salazar, ya te extrañábamos, Claudia. Buenas tardes, diputado. Preguntarle qué significa llevar ya la discusión de la reforma electoral a diciembre. Es evidente que es porque todavía no tienen ustedes el consenso para hacer una reforma electoral. Se sostienen los grupos parlamentarios en que no la van a votar. Todo el mundo está esperando a ver qué proponen ustedes para ver si hay una negociación o no, o si votan, o si hay son un sus grupo irreductibles o no. Que de ese grupo pues no se ve claro hacia dónde está trabajando. Yo tengo una pregunta, si nos puede explicar más o menos qué va a pasar si no hay un acuerdo para la reforma electoral, qué ruta podría tomarse ya en la Cámara de Diputados sobre la renovación de los consejeros electorales. Sostienen en que deberían disminuirse el número de los 11 a 7 y precisamente son 4 los que se van y quedarían 7. ¿Usted está viendo que se quede así sin elección los consejeros, porque ustedes no están de acuerdo en que haya 11, que se queden los 7 que están, o si podrían ustedes proponer solamente que se cambie el número de consejeros o se quede sin realizar el proceso que se tiene que iniciar en
ya el otro año porque se renueva en abril. Digamos que esta es la ruta de si no se va a quedar descabezado el INE, si no hay un proceso de elección de consejeros, debido a que no haya la voluntad de Morena para elegir a los 4 que faltan, si no hay reforma. Y, perdón que me extienda con este es otro cuestionamiento. Pablo Gómez dijo que había sido buena la experiencia reciente que hubo para elegir a los 4 últimos consejeros. Eso se los dijo en el auditorio. Incluso que había sido muy buena la negociación. Entonces, ¿para qué cambiar un método si resultó bueno? Si demostró el mismo autor de la iniciativa o constructor de la iniciativa, porque la firma el presidente, él les dijo claramente que había habido una buena negociación y que los 4 que se eligieron se había evitado la cuota y el cuatismo. Entonces, ¿por qué no seguir con ese método que está actualmente? Porque si usted vuelve a decir que es cuatismo, pues entonces ustedes participaron en ese cuatismo la vez pasada, si está tan mal ese procedimiento. Bueno, Claudia, vamos a ver, es que dabas preguntas, respuestas e inferencias. Entonces voy a tratar, bueno, entonces a partir de las inferencias y con todo cariño, mira. Primero, le comenté al principio, antes de que nos hicieras el favor de acompañarnos, que el tema de decir diciembre es que en el último día de noviembre es martes, la última sesión de noviembre, que sea 31 o 30, y luego es jueves 1. Entonces, estamos negociando, viendo si es en martes o jueves. Si es jueves ya sería diciembre, en la primera semana, el primer día de diciembre. Entonces, en eso estamos tentativamente en fechas. Ahora, ¿qué pasa si en un plazo que yo te diría del 30 para acá, al menos 7 días antes del 30, si no hay acuerdo, Morena presentará su propio dictamen derivado de la iniciativa? Eso lo vamos a hacer como lo hicimos con la eléctrica. Es un acto de consecuencia, de congruencia. Así nos comprometimos, aun cuando, repito, la propuesta, si lo vemos a la egolatría del partido, pues lo que nos conviene es que no haya, pero sí vamos a hacerla porque es un compromiso, es un acto de congruencia y de consistencia política. Entonces, si a más tardar el 24, 25 de noviembre no hay acuerdo, pues tendremos que hacerlo y que asuman los costos de defender lo que el 80% de los mexicanos rechazan. Ya lo dije el domingo, sería darse un balazo en el pie. ¿Eso quieren? Pues está bien que lo hagan, será decisión de las dirigencias y de los partidos políticos. Ahora, con relación a la designación de los 4 consejeros que concluye su periodo constitucional, decirles que lo vamos a hacer primero integrando el Comité Técnico de Evaluación, en la que, como ustedes saben, la Cámara de Diputados propone a 3, la Comisión Nacional de Derechos Humanos propone a 2 de los integrantes y 2 propone el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Una vez que quede integrado, tendrán que definir la convocatoria, aprobarse la convocatoria por el Pleno y además tendrán que establecerse por parte del comité los criterios de evaluación para los que aspiren. Y continuaríamos con ese trámite que ha elogiado, y bien, y yo también, porque estuvo despojado de cuotas el diputado Pablo Gómez, y se hará conforme al procedimiento que está establecido. Es decir, eso no forma parte de la reforma constitucional. En todo caso, será la reducción a 7, como es la propuesta que nosotros sostenemos, a partir de la no renovación del resto de los integrantes que concluyen su periodo.
¿Por qué es así? Porque implica todo un procedimiento, todo un proceso legislativo con tiempos y podríamos correr el riesgo precisamente de lo que tú señalas, de que no quede renovada esos 4 espacios. O sea que sí iría Morena para elegir a los 4. ¿Sí? No va a quedar Morena o que dejar que el INE No, nosotros ya les digo, queremos fortalecer el INE, queremos que no queremos algo tan costoso, tan oneroso, que no ganen más, 200 funcionarios más de lo que gana el presidente de la República, que no dupliquen entre organización y capacitación cerca de 3,000 millones de pesos, que los 2 fideicomisos para beneficio de los altos directivos también desaparezcan, y eso son, nada más ahí llevamos 4,500 millones de pesos. ¿Por qué querer desaparecer un método? Usted está reconociendo que no está tan mal. Porque puede estar mejor. Todos somos en esta vida, aspiramos a mejorar la salud, el vestido, la democracia, las libertades. Por eso hacemos reformas, si no, ¿para qué estamos acá? Pero es mejor con la intervención del Ejecutivo proponiendo candidatos. No es cierto. Lo mejor es que se inscriban todos y que el pueblo decida. Pero será un proceso que nos llevará todavía mes, no hay que anticipar nada. Todavía falta tiempo, mi querida amiga. Gracias.